No, tocino. Esta agua no es para ninguna cebolla, es para mí, para hidratarme antes del ejercicio. Porque hoy, como todos los días, tendremos nuestro minuto de activarte. Adelante con la secuencia. Gracias, Rodrigo. Hola, chicas y chicos del primero de secundaria. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde la agilidad de nuestros pies. Listo, vamos a la primera parte de este ejercicio. Vamos a hacer un six step. Es un paso de breakdance que consiste en 6 movimientos. Eso es lo que significa. Vamos a marcarlo primero arriba. ¿Comenzamos? Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez más, despacio. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que cuando estoy aquí, la derecha cruza atrás. Una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos seguido, a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir abajo. Este paso, este movimiento se hace en el piso. Vamos a cuclillas y mantenemos el apoyo en la media punta. Nunca la planta completa. Media punta para poder jugar con nuestro equilibrio y movernos más rápido cuando vamos de lado a lado. El primer movimiento que vamos a hacer es poner la mano derecha, apoyar la palma en el piso y estirar, patear para enganchar la pierna derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, siempre estoy en la media punta justamente para tener ese equilibrio. Otra vez, 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, un poquito más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos 2 veces seguidas a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentamos más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, la última. Vamos todos juntos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Qué les pareció el ejercicio? Un reto, ¿verdad? Sí, no es fácil, pero la práctica funciona muy bien. Pueden repetirlo un montón de veces y les va a salir cada vez mejor. Los invito a probarlo y hacerlo cada vez más rápido. En el programa pasado vimos lo importante que era que todos los elementos de un ecosistema estén en equilibrio y armonía. Porque si sucede algo que altere el balance, podría resultar dañino para muchas especies. Llamemos a la profesora, porque hoy vamos a conocer los efectos del agua contaminada en la vida de las plantas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos del primero de secundaria? ¿Cómo les fue con el experimento de las cebollas? Uy, ha estado excelente y muy interesante. Ya quiero empezar a analizarlo con usted. Pero antes, quisiera que nos diga cuál es el propósito del programa de hoy. Indagar científicamente sobre los efectos del agua contaminada en el crecimiento de las plantas. Y concretamente, ¿cómo materializaremos nuestro aprendizaje el día de hoy? ¿En un fanzine? ¿En componer el rap de la cebolla? ¿O en cultivar una inmensa chacra productora de bellas cebollas? Elabora un reporte de indagación científica sobre los efectos del agua contaminada en el crecimiento de las plantas. En el programa anterior, conocimos el caso de la rana gigante del lago Titicaca, que se encuentra en peligro de extinción, y vimos cómo afectaría la desaparición de esta al equilibrio del ecosistema del lago. También hicimos mención de los factores que contaminaban precisamente el agua del lago Titicaca. Entre estos factores se consideran las aguas residuales, la acumulación de la basura y otros minerales pesados.
Estos factores son perjudiciales para los seres vivos, ya que contaminan su recurso básico. Así es, pero preguntémonos, ¿cómo afecta el agua contaminada a las plantas? Y para responder esa pregunta, vamos a realizar toda una indagación científica, sin olvidar que nuestro reto es elaborar un reporte de indagación sobre el efecto que puede tener el agua contaminada en el crecimiento de las plantas. ¿Cómo se hacen esos reportes? Para la obtención del reporte científico, vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. Formular preguntas y posibles respuestas o hipótesis sobre las consecuencias del agua contaminada en el crecimiento de las plantas. Proponer procedimientos que permitan obtener datos de los efectos del agua contaminada en el crecimiento de la planta. Obtiene datos a partir de mediciones repetidas del crecimiento de las raíces de la cebolla, los cuales organiza en una tabla y los representa en gráficas. Compara datos y determina qué relación existe entre ellos. Luego los contrastas con la hipótesis e información para elaborar tus conclusiones. Sustenta sus conclusiones y los ajustes que realizó en los procedimientos para obtener sus conclusiones. Todo empezó en el programa anterior. Al conocer el problema de la extinción de la rana gigante, pudimos entender que un factor de cambio en un ecosistema significa un cambio en toda la cadena trófica de este. Este es el inicio de la problematización de la situación. Sí, por ello nos pidió que para el programa de hoy colocáramos cebollas en vasos con distintas muestras de agua. Si bien puedo intuir por dónde va el tema, ¿por qué las cebollas en el agua? ¿Qué tienen que ver las cebollas con la rana? Todos nosotros los seres vivos tenemos que ver con otros seres vivos y con todos los elementos de nuestro ecosistema, como el agua. Toda la naturaleza tiene que ver con todo. Bueno, yo tengo listas mis 3 cebollas en 3 recipientes de aguas diferentes, al igual que las y los chicos de primero de secundaria en sus casas. Tengo varias preguntas con respecto a esta actividad. ¿Qué factores o elementos has observado que intervienen en la actividad? A ver, profesora, por lo que entiendo de lo que son los factores o elementos, veo que en nuestro caso estos vendrían a ser las diferentes muestras de agua y el crecimiento de las raíces de la cebolla. Muy bien. Y de estos factores o elementos que has identificado, ¿cuál de ellos se puede modificar o cambiar? A ver, profesora, he observado que de esos 2 factores, el que se puede cambiar y tiene variantes es el agua. Digo esto porque esta actividad puedo utilizar 3 muestras diferentes de agua para poder experimentar. ¿Y qué ha sucedido al utilizar las 3 diferentes muestras de agua en nuestra actividad? Lo que he podido observar es que eso ha afectado en el crecimiento de las raíces. ¿Cuáles crees que serían las preguntas que ayudarán a iniciar tu indagación? Déjeme pensar, preguntas de indagación. ¡Ya sé! Podrían ser, ¿qué sucederá con las raíces de la cebolla? ¿Crecerá la cebolla en el agua? ¿Y cómo influyen las muestras de agua en el crecimiento de las raíces de la cebolla? Bien, Rodrigo, las 3 preguntas son interesantes para realizar la indagación, pero utilizaremos solo una de ellas. Por eso, nos debemos asegurar que en esta pregunta estén los factores o elementos que identificaste en la actividad. Entonces, ¿cuál de ellas escogerías? Debo escoger una, solo una. ¡Lo tengo! Voy a decidirme por la última pregunta que planteé. Creo que sintetiza mejor todo el tema. ¿Cómo influyen las muestras de agua en el crecimiento de las raíces de la cebolla? Muy bien, Rodrigo. Justamente en esta pregunta podemos ver los 2 elementos que mencionaste anteriormente, la muestra de agua y el crecimiento de las raíces de la planta. Y si analizamos bien, podemos ver que es una pregunta donde uno es elemento causante y el otro es el efecto o consecuencia. Es verdad, hay una relación causa-efecto, que es una de las relaciones esenciales en la naturaleza. No olvidemos que todos nos afectamos a todos. Entonces, Rodrigo, ¿qué posible respuesta se podría plantear para nuestro problema? Podríamos responder que si utilizamos agua contaminada, entonces afectará el crecimiento de la raíz de la cebolla. Muy bien, Rodrigo, lo estamos haciendo muy bien. Pero en la ciencia las cosas no se quedan ahí nomás, sobre todo si estamos indagando. Hay que llegar al fondo de las cosas y corroborar también.
Por eso, ahora diseñamos estrategias para hacer indagación donde podamos proponer las acciones que nos permitan corroborar si nuestra posible respuesta o hipótesis es acertada. ¿Qué materiales, herramientas e instrumentos utilizarán? A ver, profesora, para nuestra indagación el programa anterior nos ha sugerido 3 cebollas de tamaño similar, 3 frascos o vasos del mismo tamaño y volumen, de preferencia que sea transparente, agua potable, agua mineral embotellada, agua de charco o contaminada, una regla, un cúter. Muy bien. Si ya tenemos todo listo, podemos empezar con nuestra indagación, con una profundidad realmente científica, en el siguiente bloque. ¿Está bien, Rodrigo? Así es, profesora. Así me da tiempo de organizar y desinfectar bien cada uno de estos instrumentos y materiales. ¡Ya volvemos! Fondo de las cosas y corroborar también. Por eso, ahora diseñamos estrategias para hacer indagación donde podamos proponer las acciones que nos permitan corroborar si nuestra posible respuesta o hipótesis es acertada. ¿Qué materiales, herramientas e instrumentos utilizarán? A ver, profesora, para nuestra indagación el programa anterior nos ha sugerido 3 cebollas de tamaño similar, 3 frascos o vasos del mismo tamaño y volumen, de preferencia que sea transparente, agua potable, agua mineral embotellada, agua de charco o contaminada, una regla, un cúter. Muy bien. Si ya tenemos todo listo, podemos empezar con nuestra indagación, con una profundidad realmente científica, en el siguiente bloque. ¿Está bien, Rodrigo? Así es, profesora. Así me da tiempo de organizar y desinfectar bien cada uno de estos instrumentos y materiales. ¡Ya volvemos! Este miércoles a las 5 de la tarde. ¡Estamos de vuelta, chicas y chicos! Bueno, profesora, ya está todo listo y desinfectado. Empecemos con nuestra indagación. Nuestras cebollitas nos esperan. Antes, Rodrigo, hay que establecer la diferencia entre los materiales e instrumentos. Los materiales son un conjunto de utensilios que podemos utilizar para llevar a cabo nuestra experimentación, como los vasos, las cebollas y el cúter. Pero en cambio, los instrumentos de medición son los que nos permiten realizar las mediciones para obtener las medidas exactas, como la regla y el vaso medidor. Muy bien con eso, profesora. Es importante saberlo. Pero ahora, ¿cómo vamos a proceder? Antes de explicar cómo proceder, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué vas a modificar en la actividad? A ver, lo que voy a modificar son las muestras de agua. Esto es lo que me permite comprobar el crecimiento de las raíces en cada una de las muestras. En mi caso, lo realicé con 3 muestras de agua. Agua mineral, agua potable y agua de charco o contaminada. ¿Por qué vas a utilizar agua no contaminada? Porque es necesario comprobar si las raíces tienen un mayor crecimiento. El agua mineral es agua no contaminada y se usará como comparación con las otras muestras de agua. El agua potable tampoco es contaminada porque es agua que ha pasado por un proceso para que al llegar a nuestros hogares justamente sea potable. Es decir, es consumible sin ningún riesgo a la salud. Igual son 3 muestras de aguas diferentes que les darán resultados diferentes. ¿Y qué se debe mantener igual en todo el experimento? Lo que está igual es que utilicé la misma cantidad de agua para mis 3 vasos. Traté de buscar el mismo tamaño de cebollas y las coloqué en el mismo lugar con relación a la luz. También usé 3 frascos del mismo tamaño y volumen. Es así de preciso para que el experimento funcione. Muy bien. ¿Y qué has realizado para que la cantidad de agua utilizada o el tamaño de la cebolla sea la misma?
Con una jarra medidora verifiqué usar la misma cantidad de agua y con una cinta métrica medí el diámetro de la cebolla. Además, si tienes una balanza, la puedes utilizar para medir su masa. Ustedes también en casa deben ser así de meticulosos para que el experimento funcione. ¿Qué mediciones realizaste antes, durante y después del experimento? Medí la cantidad de agua utilizada y además estuve revisando el tamaño de la raíz con ayuda de una regla desde el primer día hasta hoy. Ahora sí nos acercamos al momento. ¿Qué planteaste en tu procedimiento? He propuesto lo siguiente. 1. Llenar cada uno de los frascos o vasos con la misma cantidad de agua, mineral, potable y de charco. Quizá, chicas y chicos, no consiguieron agua de charco, pero si contaminaron un poco de agua para el experimento, eso vale. 2. Sacar la envoltura superficial o cáscara de las cebollas con la ayuda del cúter. La parte de las raíces tiene que quedar hacia el agua. 3. Colocar los vasos o frascos durante 4 días. Puede también realizarse con más días en un lugar aireado y donde llegue la luz del sol. 4. Medir el crecimiento de las raíces que se hayan desarrollado en cada cebolla, en cada uno de los frascos, con la ayuda de la regla, y realizar los registros diarios. 5. Realizar comparaciones de las medidas obtenidas con las de la cebolla de control. Esta cebolla de control es la del agua mineral embotellada, puesto que es un agua que sabemos que no está contaminada. ¿En qué tipo de tabla registrarán y organizarán los datos que se obtengan? Podría ser una tabla de doble entrada, donde en una columna se registren los días, en las otras columnas se anoten las muestras de agua y en los recuadros se anoten el tamaño de las raíces. Muy bien, Rodrigo. Es momento que generemos y registremos datos. Por lo que he visto, ya tienes ahí en la mesa tus recipientes con las 3 muestras de agua y las 3 cebollas. ¿Cuántos días llevan ahí? Ya llevan 4 días, profesora. Las he observado día tras día. Ahora cuéntanos, ¿qué sucedió con las cebollas después de ese tiempo? Sucedieron cosas muy interesantes. Comenzaron a salir raíces, pero de distinta manera. Por eso decidí medir cada una de las raíces que salieron con la ayuda de la regla. Y luego organicé los datos obtenidos registrándolos en la tabla. Muy bien, profesora. Entonces en la tabla prevista registramos los datos de las mediciones realizadas como las que voy a mostrar de lo anotado en cada fila de la tabla. Recordemos que cada columna hace referencia a la cebolla colocada en una muestra de agua. En la primera y segunda fila, en inicio y el primer día, todas las raíces tienen la misma medida porque corté las raíces todas al mismo tamaño. En la tercera fila, es el segundo día. En la muestra de agua mineral y en la de agua potable se registró un crecimiento. En la cuarta fila es el tercer día. En la muestra de agua mineral sigue creciendo la raíz hasta 3 centímetros, mientras que en el agua potable 2,7 centímetros. Y la muestra del agua contaminada no muestra ningún cambio. En la quinta fila es el cuarto día. Se observó mayor diferencia entre el tamaño de las raíces. Leonarda, la del agua mineral, llegó a 3,5 centímetros. Rafaela, la del agua potable, hasta 3 centímetros. Y Donatella, la del agua contaminada, se redujo hasta 1,8 centímetros. ¡Ay, qué mal ha pasado Donatella! Rodrigo, ¿cómo fue eso de que la raíz se redujo? Sí, todo lo anoté aquí, en observaciones. Muestra de agua de charco o contaminada, no se observó el crecimiento de la raíz de la cebolla. Más bien, esta muestra comenzó a hacer que la raíz de la cebolla poco a poco se vaya desprendiendo con el pasar de los días, quedando en el fondo del vaso. Muestra de agua potable. En esta muestra crecieron poquitos brotes en las raíces y comenzaron a asomarse algunos brotes por arriba. Muestra con el agua mineral. A esta muestra le crecieron nuevas raíces. Las mismas son más blancas y un poquito más gruesas que las que tenía al principio. Para tener mejor registro, les tomé fotos con mi celular a cada una de ellas durante los 4 días. ¿De qué manera has representado los datos que se encuentran en la tabla? Bueno, decidí realizar una gráfica con la que pude hacer comparaciones. Muy bien, Rodrigo. Está excelente.
Ahora, luego de realizar la observación, organización de nuestros datos y elaborar las gráficas, debemos analizar datos obtenidos con relación a las diferentes muestras de agua y el crecimiento de la raíz de la cebolla. Veamos nuevamente la gráfica y responde lo siguiente. ¿Qué diferencia encuentras entre los resultados del agua de charco y del agua mineral? Luego de observar los resultados, vemos que las raíces de la cebolla que estaba con el agua mineral crecieron hasta 2 centímetros más que las raíces que se encuentran con el agua de charco o contaminada. Y hay 1,5 centímetros de diferencia de la que se encontraba en el agua potable. ¿Te das cuenta que es importante hacer referencia a los datos, como el tamaño de las raíces? Estos datos posteriormente se convertirán en tu información. Ahora respondemos lo siguiente. ¿La recolección de los datos mostró los resultados esperados? ¿Qué información nos dan los resultados obtenidos? ¡Sí! Estos datos me han ayudado a verificar la respuesta que di al inicio y después de corroborarlo, puedo afirmar que en el agua contaminada no crecen raíces. Muy bien. Además, esta respuesta que hemos obtenido, podemos corroborarla con el trabajo de los científicos profesionales. Por ejemplo, la investigación a cargo de María Consuelo Díaz Báez, Alicia Ronco y Yolanda Pica Granados, llamada Ensayo de toxicidad aguda con bulbos de cebolla Allium cepa L, mediante la evaluación de la inhibición del crecimiento promedio de raíces. En este trabajo se determinó la inhibición del crecimiento de las raíces, debido a la contaminación de sustancias tóxicas del agua. Para los que no saben, por si acaso, la toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia de causar efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Y la inhibición se refiere a retrasar el crecimiento de las raíces. Creo que es importante que sepan el significado de estos dos términos. Y si tampoco saben, los bulbos son unos órganos subterráneos de algunas plantas que se ocupan de almacenar los nutrientes de reserva, como es en el caso de la cebolla. Algo que me parece importante mencionar son los parámetros o valores que caracterizan la calidad del agua. Estos son, por ejemplo, la temperatura, color o turbidez. Si el agua contiene sustancias tóxicas, serían, por ejemplo, el arsénico, mercurio, plomo, fluoruros o microorganismos peligrosos. Debido a esto, los animales y las plantas pueden tener dificultades en su desarrollo o incluso morir. ¡Eso es terrible! La contaminación del agua es mortal. También debemos tener en cuenta que las plantas necesitan cierto número de minerales. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre. Aunque estos elementos constituyen solo una pequeña porción del peso de la planta, frecuentemente del orden del 2 al 10%, no dejan por ello de ser fundamentales para su crecimiento y desarrollo del vegetal, lo que explica que sean considerados como elementos esenciales para la nutrición. Además, el agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca o el agua está contaminada, el crecimiento de las raíces disminuye. Con toda esa información y los datos analizados de lo observado, ya puedo responder a la pregunta de indagación que planteé. ¿Cómo influyen las muestras de agua en el crecimiento de las raíces de la cebolla? ¿Y cuál sería tu respuesta? La conclusión sería que la raíz de la cebolla creció en mayor proporción en el agua mineral, debido a que esta muestra de agua contiene mayores minerales de los que se alimentan en comparación a la raíz que se encontraba en el agua potable, que creció en menor proporción, debido a que están tratadas y tienen productos químicos como el cloro. Y finalmente, la raíz de la cebolla en el agua de charco o contaminada no creció. ¡Qué importante es cuidar el agua! Felizmente, en este programa, todas y todos en casa han tomado conciencia de que si el agua se contamina, eso puede ser mortal para cada uno de nosotros. Ojalá que no les quede duda. Y si queda alguna, ronda de preguntas. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo David y envío este video desde Arequipa. Mi pregunta es, ¿qué efectos provoca la contaminación del agua en un ecosistema y cómo la detectamos? Como hemos aprendido hoy, la presencia de agua contaminada en los ecosistemas es un riesgo potencial para la supervivencia de todos los seres vivos. Esto ocurre debido a que el agua contaminada puede traer como consecuencia la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. De esta manera, altera toda la cadena alimentaria. Formalmente, la contaminación del agua se determina y detecta por medio del análisis realizados en los laboratorios, donde pequeñas muestras de agua se analizan para diversos tipos de contaminantes.
Pero también podemos verlo nosotros mismos, observando los organismos vivos que habitan en ella, como los peces. Los cambios en su comportamiento o crecimiento nos demuestran que el agua en la que vive está contaminada. Las características específicas que pueden estar sufriendo estos organismos hasta pueden darnos información sobre la clase de contaminación que puede tener el ambiente. Hay que estar atentas y atentos a los organismos vivos. Hola Rodrigo, hola profesora. Me llamo Sofía y envío este video desde Lima. Yo también ya hice un experimento con las 3 cebollas, pero me gustaría entender, ¿por qué es que no crecen las raíces de las cebollas que están en el agua contaminada? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Las raíces de la cebolla tienen células que se dividen para crecer. Y cuando esta raíz de la cebolla está expuesta a la presencia de sustancias tóxicas como el agua contaminada, su crecimiento puede retardar la división o llegar incluso a inhibirse. Este tipo de alteraciones generalmente impide el crecimiento normal de la raíz. Todo es celular. Por ello el crecimiento y desarrollo de la vida dependen del ambiente donde se encuentren. Muchas gracias, profesora Flor Guapaya. Hemos aprendido mucho el día de hoy y ya es momento de salvar a Donatella. Tu reto es elaborar un reporte basado en tu experiencia con las cebollas en contacto con el agua contaminada, al igual que lo he desarrollado yo en este programa. Ahora sí podemos picar alguna de esas cebollas para hacerte llorar, o mejor, para preparar una tortilla de papas o un cevichito. No, tocino. Más bien he decidido intentar salvar a Donatella. La sacaré de esta agua contaminada, la lavaré y la pondré en un recipiente con agua mineral. Si no se salva, igual puedo mezclarla con la tierra y hacer un compost para mi jardín para que nutra a las demás plantas. Porque en la naturaleza nada se pierde, solo se transforma. ¿Y qué vas a hacer con Leonarda y con Rafaela? Ellas van a ser las madres de mis futuras cebollitas. Sí, he averiguado que cultivar cebollas en casa es más fácil de lo que te imaginas. Solo es cuestión de ser muy observador y meticuloso, así como lo hemos sido con nuestra indagación científica. ¡Uy! Voy a terminar como un tocino encebollado. Bueno, chicas y chicos, ya saben, ¡a cuidar mucho el agua! Sí, eviten siempre contaminarla, organizando bien sus desechos. Y si les es posible y se animan, díganle a sus padres que los ayuden a cultivar plantas en casa, porque aprenderán mucho de ellas. Y ya saben que para cualquier consulta sobre los programas o las áreas de ciencia y tecnología y jardinería ahora, pueden escribirnos a primero@minedu.gov.pe.